porque la norma, para cumplir aspectos tributarios, nos dice la norma que tenemos que cumplir esta forma. Indistintamente, si nosotros manejamos por antigüedad y por clasificación de cuentas por los días, tenemos que cumplir también la otra normativa. También tenemos que saber elaborar ambos. Tenemos que elaborar paralelamente. ¿Bien? Bueno, la exposición en el balance general, la cuenta de mayor al de ser cuentas por cobrar, pero de forma detallada tendríamos que también nosotros tener reportes sobre tiempo de antigüedad de nuestras cuentas. ¿Ya? Si quisiéramos ser más específicos, también deberíamos detallar así. Cuentas por cobrar de 30 días cuentas por cobrar de 60 días de 90 días 120 y más de 120 días, ¿no? Más de 120 días. Entonces, queremos ser más específicos, deberíamos tener nuestra previsión de cuentas incobrables para los 63,000 bolivianos, previsión lo vamos a cambiar de color. Previsión para cuentas incobrables para 60 días. Para 90. Para 120. Este 120 y para más de 120 días. Nuestras cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar netas de previsión. Las expondremos así también. ¿Está bien? Esto pero es de nuestro balance, ¿no? Pondremos balance general. ¿Alguna duda? No tiene. ¿Qué más? A ver. Hemos repasado esto. Nuestra exposición en el balance, en el resultado, de forma más detallada, por grupo. Licenciado. Sí. Disculpe, buenas noches, licenciado. Licenciado, el balance general en el examen, ¿con cuál lo vamos a realizar? ¿Con este detallado que nos están explicando ahora o con el anterior, licenciado? Ya, yo les voy a explicar. O sea, yo les voy a solicitar, mejor dicho, ¿no? Yo les voy a solicitar con uno, con otro. ¿Ya? Está bien, licenciado. Muchas gracias. Ya. Ya, no hay dudas entonces. Análisis del cliente, pérdida en cuentas incobrables, ya, está bien.
Ya, también vamos a hacer lo siguiente. Ya. La empresa fiadora, que sea, le pide realizar el cálculo de la previsión para cuentas incobrables de acuerdo a los siguientes las ventas ascienden bolivianos 2.830.000, esas son las ventas que incluyen ventas al contado, 22,5%. Según la política, la empresa considera que sus ventas al crédito deben ser provisionadas en un 1,86, 1,82, 6,26% sobre las ventas al crédito de la gestión. El saldo de las cuentas, saldo de la previsión para cuentas incobrables asciende a bolivianos 25.045,26. ¿Ya? La empresa también puede realizar este tipo de cálculos. Como les indicaba anteriormente, mucho depende de la forma de administración de la empresa. ¿Ya? Si la empresa no maneja, por ejemplo, el método anterior de cuentas por cobrar por antigüedad, entonces es porque no le es necesario, simplemente es por eso, porque no tiene esa necesidad de manejar de esa forma. ¿Ya? Entonces también la empresa, en función a sus datos históricos, va a decir cómo va a determinar sus cuentas por su previsión para cuentas incobrables. ¿Ya? Entonces, para tener nuestros cálculos auxiliares, nos dice que las ventas del año son bolivianos 2 millones, ¿cierto? Entonces, pero nos dice que de aquí las ventas al contado. De las ventas al contado, ¿también vamos a hacer una previsión? No, licenciado. ¿Por qué? Bueno, esas ventas ya están ingresadas en nuestra caja como efectivo, entonces en ese caso no tendríamos que prevernos ninguna tipo de pérdida, ¿no? En este caso, Ya, entonces su compañero lo que indica es cierto. Sin impuestos hablando, claro. ¿Qué se hizo? Efectivo 150.000, contraventa 150.000. No tenemos necesidad de previsionar nada. ¿Por qué? Porque no vamos a perder. Ya hemos recuperado
toda nuestra venta, porque ha sido al crédito. ¿Está bien? Entonces, de este dato nos dice que el 22,5% han sido al contado. 2 millones por el 22,5% nos dice que 648,000 han sido las ventas al contado. Entonces, de esto no tenemos que hacer ninguna previsión. Entonces, ¿a cuánto asciende las ventas al crédito? Tendrá que ser 100 menos 22,5, ¿cierto? 77,5% ese, ¿no? Sobre las ventas al crédito, la política de la empresa que tenemos que determinar o aplicar la tasa de previsión, que asciende a ¿cuánto? 1,82626%. A eso asciende, ¿cierto? Entonces simplemente aplicamos a los 2 millones, a las ventas al crédito, aplicamos la tasa que nos han indicado. ¿Está bien? Esa es nuestra tasa, mejor lo llevamos aquí abajo. Esta es nuestra tasa y esta es nuestra previsión para cuentas incobrables. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No. Bien. Entonces, ¿cómo determinamos nuestra previsión? Nos dice que de esta forma tenemos que hacerlo, ¿no? Pero ahora esto lo tenemos que comparar con ¿qué? ¿Cuánto asciende el saldo del mayor? 25.045,26, licenciado. 25,045,26. Esto asciende el saldo del mayor. Ahora, según estos datos que hemos determinado, ¿cuánto debería ser nuestra previsión? 40.762. Entonces, nuestra previsión para cuentas incobrables está sobrevaluada o subvaluada. La previsión que hemos realizado, licenciado, está sobrevaluado. No. Este es nuestro dato. Este es el correcto. Este es el saldo según el mayor. La previsión que tenemos en los estados financieros está sobre o subvaluada. Está subvaluada, licenciado. Subvaluado. El Está saldo sobre. Está mayor en 25. Ya, o sea, lo que quiere decir este cálculo es que deberíamos registrar más gasto en nuestro estado de resultados, porque según este cálculo vamos a perder ¿cuánto? 40,000, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Cierto, licenciado. Sí, licenciado. Pero nuestro mayor, ¿qué dice? Solamente dice 25,000. Entonces tenemos que hacer nosotros aquí, ¿no? Nuestra diferencia, ¿no? ¿Cuánto nos falta? Nos falta 15,717,23. ¿Está bien? Y para ello, entonces, indicamos, o bueno, elaboramos nuestro registro contable. Decimos, pérdida en cuentas incobrables, por valor de ¿cuánto?
previsión para cuentas incobrables. Abonamos por 15,000. Nuestra glosa dirá para registrar la previsión al 31 de diciembre. Por ejemplo, ¿no? Entonces elaboramos nuestro mayor la cuenta va a ser previsión para cuentas incobrables. Inicialmente, ¿cuánto era? 25,000, ¿cierto? Bien. Luego, ¿qué hemos incrementado? 15,000 bolivianos. Bien. Entonces, nuestra previsión para cuentas incobrables debería ser 40,762,49, según el mayor de la contabilidad, y según el cálculo que hemos elaborado, también asciende a 40,762,49. ¿Está bien? La exposición en el balance general ¿cuánto asciende? Tenemos cuentas por cobrar. ¿Cuánto asciende la previsión para cuentas incobrables? O las cuentas por cobrar, mejor dicho. 2.232.000. 2,232,000. Bien. Su apellido, por favor. Plano Caballo Nuevo, licenciado. A la nuca. Bien. ¿Alguien más ha participado anteriormente? Creo que no, ¿no? Ya. Nuestra previsión para cuentas incobrables. ¿Cuánto asciende? 40.000. 40.762,49. Bien. Entonces, nuestras cuentas por cobrar ascienden de forma estimada a 2 millones, ¿no? A 2,191,000. Bien. Ahora, una pregunta. Estamos acá. A ver. Si tenemos un departamento de cobranzas, nosotros manejamos los datos, el detalle de las cuentas por cobrar. ¿Cuánto es el importe a cobrar? Lo que le vamos a pasar a ellos. ¿Cuánto debe cobrar? El departamento de cobranzas. La siguiente gestión. 15.717, licenciado. ¿Cuánto debe cobrar el departamento de cobranzas la siguiente gestión? Si es que nosotros manejáramos el dato, no lo manejemos, pero si manejamos, ¿cuánto debería cobrar el departamento de cobranzas?
25.045,26, licenciado. Puede ser, licenciado, 2.232.000, tal vez. Es el mismo Bien. resultado. Bien. Su apellido, por favor. Alano Cavacio Nuevo, licenciado. Bien. El departamento de cobranzas debe cobrar 2.232.000, ¿cierto? Eso es lo que tiene que cobrar el departamento de cobranzas. La previsión es para fines de información, cálculos estimados sobre lo que posiblemente va a perder la empresa. ¿Está bien? Pero esto no tenemos que, de esto no hay detalle todavía. Posiblemente nos paguen, posiblemente no nos paguen, o nos paguen una parte solamente, pero no hay nada definitivo. Esta es una estimación sobre el riesgo que la empresa corre de tener ventas al crédito. ¿Bien? Así que el departamento de cobranzas debe cobrar la totalidad de nuestras cuentas por cobrar. ¿Bien? ¿Alguna duda más? ¿Algo adicional? Licenciado, buenas noches. ¿Puede subir, por favor, para poder...? Ahí, gracias. ¿De dónde sale montos de previsión para cuentas incobrables? ¿Cuál dato? ¿El encontrado, el que hemos calculado o el saldo del mayor? El que hemos calculado, licenciado, los 40. Este. Sí, licenciado. Ya. Hemos indicado, o sea, aquí se les ha dado un ejercicio donde nos dice que la empresa nos pide calcular, pero no nos pide calcular de acuerdo al tiempo de antigüedad o de acuerdo al Decreto Supremo 24051. No, nos dice, aquí claramente dice, la política de la empresa, o sea, la política es la guía, la orden que da la empresa a nivel ejecutivo para que cumplan los operativos y nos dice, la empresa considera que sus ventas al crédito deben ser provisionadas en 1,82% sobre las ventas al crédito de la gestión. Eso es lo que nos dice, es una orden directa. ¿Ya? Entonces, en una política, la parte operativa no puede deliberar si lo hace o no lo hace, ¿no? Tiene que cumplir directamente. ¿Ya? Entonces, si nos están dando una orden directa, y es algo que nosotros no vamos a discutir, calcular más o calcular menos, no, tenemos que cumplir directamente, ¿no? Entonces, para ello, nos dan los siguientes datos, ¿no? Nos dice que las ventas del año ascienden a 2.880.000. Ahora, pero dentro de esos 2.880.000 nos dicen que incluye ventas al contado, que asciende al 22,5%. Estas son las ventas del año totales. Por estas ventas del año totales, nosotros tenemos que disminuir las ventas al contado. ¿Por qué? Uno de sus compañeros indicaba, nos decía que no podemos hacer una previsión sobre aquellas ventas que han sido contadas. ¿Por qué? Porque no tenemos el riesgo de perder nada, porque ya hemos cobrado todo, ¿cierto? Para ser un poquito más claros, veremos así. Ha ido al efectivo, ya sea al banco o a la caja, fue el total. Entonces no hemos perdido nada. Bien, entonces como no hemos perdido nada, debemos disminuir ese valor.
Una vez disminuido al valor de las ventas totales del año, determinamos que las ventas al crédito son 2.232.000. Solamente, no había sido el total. Entonces, sobre eso aplicamos lo que nos han indicado, ¿no? La política. La política dice que sobre todas las ventas al crédito de la gestión tenemos que previsionar un porcentaje, que va a ser ese, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, una vez aplicada la tasa, determinamos que la previsión para incobrables, de acuerdo a la política de la empresa, asciende a 40.762 bolivianos. En cada forma de realizar la previsión, lo que tenemos que hacer es compararlo con nuestro mayor en la contabilidad de la previsión para cuentas incobrables. ¿Qué nos dice eso? Que asciende a 25.000 bolivianos. Entonces, nuestra previsión en la contabilidad está subvaluada. ¿En cuánto? Está subvaluada en 15.717,23. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque está mal, no está actualizado nuestra previsión. Porque nos dicen que tenemos 25.000. Entonces, lo que tenemos que hacer es registrar en la cuenta pérdida en cuentas incobrables, 15.000, esta diferencia, y abonamos a nuestra cuenta reguladora del activo para las cuentas por cobrar previsión para incobrables, por el mismo valor. Mayorizamos y nos sale que el total de la previsión para incobrables ya en los estados financieros, en la contabilidad, asciende a 40.762. Verificamos este valor con el cálculo que hemos determinado anteriormente y resulta que coincide. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Bien, entonces esta es nuestra exposición. Como lo hicimos de las formas anteriormente. Pues el estado de resultados dentro de nuestros gastos de comercialización. Vamos a tener que cuenta pérdida en cuentas incobrables. ¿Cuánto asciende nuestra pérdida? A 15.717. Ese es el total. Bueno, aquí no le ponemos total. Eso es la exposición en el estado de resultados. ¿Está bien? Y nuestra cuenta nominal o de resultado tendrá que ser esta, ¿no? Pérdida en cuentas incobrables. Asciende a los 15.000. Según el mayor, coincide acá, ¿cierto? Según el mayor, coincide también acá en nuestros resultados. ¿Está bien? Ya. Adicionalmente, la empresa Campos S.A. utiliza el método específico de revisión para cuentas incobrables. ¿A qué se refiere, no?
que nos dice, de acuerdo a los siguientes datos. De acuerdo a los siguientes datos. Factura número 45 por bolivianos 3.500 fue declarado como incobrable. Entonces el registro contable para esto nos dice cuentas por cobrar 3.500 bolivianos y 3.500 bolivianos. Aquí, cuando identifican o la empresa decide trabajar de forma específica, entonces no tiene que hacer ninguna previsión, directamente lleva al gasto. Esto también es de acuerdo a la política de la empresa. No muy utilizada, pero también algunas empresas sí trabajan de esta manera, ¿no? No ven necesario hacer este tipo de previsiones, de clasificar en incobrables y luego llevar a una previsión, de acuerdo a la previsión, después dar de baja. No, esto es de forma específica y directa. Dan de baja las cuentas por cobrar y declaran en su balance general y en su estado de resultados, bueno, en el balance no, en el resultado sí, directamente. Pérdida en cuentas incobrables por valor de 3.500. ¿Bien? ¿Alguna duda más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. En la diferencia de previsión, licenciado, ¿siempre sale positivo o qué pasa si sale negativo? Hemos hecho ya ejercicios, ¿no? Cuando sale a la inversa. Hemos hecho, ¿no? Sí, hemos hecho. Sí, licenciado, voy a revisar mis apuntes. Lo Hemos siento. revisado, ¿no? No hemos revisado. También hemos hecho las bajas, ¿cierto? Bajas de cuentas incobrables. Y recuperación de cuentas incobrables también hicimos, ¿no? Sí, aquí está. Hemos hecho bajas y previsión. Sí. Y también llevamos eso. Estos son otros. Si no hay más dudas, demos lista y ahí quedamos. Entonces ya estaríamos listos para el día lunes. Licenciado, una consultita. Sí. ¿Por qué le puso factura en el último ejemplo Ya, que nos ha dado? perdón, acá. Porque sería una cuenta específica que se está tomando como una cuenta incobrable. Exacto. Claro. Lo que pasa es que acá la empresa puede utilizar el método que más le convenga a la empresa, ¿no? Entonces, cuando identifican específicamente cuál van a dar de baja, puede llevarlo directamente como una pérdida, porque no va a cobrar. Ya no sigue este método, ya no sigue el procedimiento de los anteriores, que llevan a una incobrable y luego previsiona y después da de baja, ¿no? Entonces, por eso lo llevamos directamente al gasto y damos de baja inmediatamente la cuenta por cobrar. Ya, licenciado, muchas gracias. Pero, tomen en cuenta lo siguiente. ¿Qué cuenta es esta? Gasto.
¿Qué cuenta es esta? Gasto, ¿cierto? En cada método que hemos revisado, siempre encontramos una cuenta de gasto, ¿cierto? Siempre encontramos una cuenta de gasto. Entonces, todas estas cuentas de gasto tienen que ser comparadas con el primer método que hemos visto. ¿Por qué? ¿Ya? Porque, bueno, esto porque tenemos que cumplir la parte administrativa, o sea, como aquí hemos indicado, la política de la empresa, o sea, la orden de la empresa es que se haga de esta manera. Bien, se va a hacer de esta manera. Pero de forma paralela, tenemos que aplicar el Decreto Supremo 24051 para este tema. Y al final, comparar. ¿Ya? Y la diferencia, tenemos que hacer un ajuste en el momento de determinar el impuesto a las utilidades. ¿Ya? Porque si se fijan, aquí tenemos cuenta de gasto, tenemos cuentas de gasto, ¿no? Entonces, tenemos que siempre comparar. ¿Está bien? Bien.